Manósfera, la esfera digital donde millones de jóvenes hombres conversan entre sí sobre sus fracasos y sus deseos. Un ecosistema que va desde los incels, los célibes involuntarios, a los criptobros que prometen riqueza y virilidad instantánea, o los gurús que enseñan a seducir y a dominar mujeres. ¿Es solo ruido de Internet? No. Es la incubadora de una nueva identidad masculina herida y que está siendo capturada por la ultraderecha mundial y que amenaza con derrumbar al feminismo y a la democracia. Bienvenidos a Largo Aliento. Elisa García, doctora en sociología, bienvenida a Largo Aliento. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Elisa, ¿qué es la manósfera? Bueno, la manósfera, ¿no? Como la llaman en México, nosotros en España la llamamos la manosfera. La hemos definido como un entramado, como un conglomerado, una especie de aglutinamiento, digamos, de diferentes subculturas digitales, canales, contenidos que se encuentran en Internet y que conforman lo que yo llamo el Internet misógino, el Internet antifeminista, el Internet más misógino, que es capaz de generar unos mensajes profundamente misóginos y no solamente de producirlos, sino también de ponerlos a circular por el Internet más amplio, ¿no? Entonces es verdad que durante mucho tiempo se ha mirado la manósfera pues eso, como una esfera contenida, cerrada, pero la realidad es que es menos esfera de lo que imaginamos, es algo mucho más volátil, con muchas menos fronteras de lo que podemos visualizar, ¿no? Cuando pensamos en ese término de esfera, ¿no? Claro, y convivimos los que usamos las redes continuamente con manosfera, con la manosfera, pero no sabemos que es un conglomerado de culturas unido por la misoginia. Te quiero preguntar sobre cada una de sus tribus principales. Tú me agregarás si me faltó alguna sobre los incels, los criptobros, los MRAs, los pickup artists. Venos contando una por una. ¿Quiénes son los incels? ¿Qué creen? ¿Qué se escriben entre ellos? Sí, bueno, pues yo os voy contando, pero creo que es importante antes de contaros una por una, pues contaros que la manósfera es pues un fenómeno propio de la cultura digital, de la sociedad digital. De hecho, es fascinante como fenómeno para estudiar la misoginia, pero para también entender cómo funciona el Internet y cómo funcionaba el Internet de antes, ¿no? De finales de los 90 cuando emerge la manósfera y cómo es el Internet de ahora, ¿no? De hecho, estudiando la propia genealogía y transformación de la manósfera también se puede estudiar cómo Internet se ha ido transformando, ¿no? Entonces, bueno, la manósfera, nosotros es una forma que hemos traducido al castellano de manosphere, ¿no? En inglés, pues surge a finales del siglo XX. De hecho, la subcultura incel, ¿no? Que ahora mencionabas, que ahora hablaremos de ella, pues la primera vez que aparece este término en Internet es en el año 97, en el 1997, ¿no? Entonces es verdad que la manósfera ha ido cambiando mucho con los años y estas subculturas de las que tú nos hablas, que ahora os contaré un poco más, también se han ido transformando en los últimos años, ¿no? Entonces nos encontramos con subculturas que sí que llevan más de 20 años en Internet y nos encontramos pues con subculturas que son más nuevas, pues como pueden ser los criptobros que mencionaba Sabina o los gymbros, ¿no? Que quizás son más contemporáneas, más del Internet de los próximos, o sea, de los últimos 5 años, ¿no? Del Internet pospandémico, después de la pandemia de la COVID-19, ¿no? Entonces, bueno, en esa
manosfera tradicional nos encontrábamos diferentes culturas masculinistas, misóginas, digitales, en las que pues se hacían diferentes propuestas de vida con su ideología, con su interés en transformar la sociedad, ¿no? Con una perspectiva del mundo. Y es verdad que lo que nos encontramos más recientemente, esas subculturas pues más de Crypto Bros o de los Gym Bros, quizás son propuestas menos políticas, que tienen mucho más que ver con el Internet de hoy en día, más de los creadores de contenidos, más del negocio digital, ¿no? Pero volviendo un poquito a los orígenes y las subculturas, bueno, pues quizá la más conocida de Internet es la subcultura Incel, que es como se llama, es un acrónimo de Involuntary Celibate, de célibe involuntario, ¿no? Entonces es una subcultura digital. Principalmente bueno, son hombres, ¿no? Que están en estos espacios de internet, que consideran bueno, pues que ellos se declaran célibes involuntarios y se declaran pues muy enfadados y muy en contra de la sociedad actual, que ellos consideran que está corrompida por el feminismo y que ha dejado a los hombres pues injustamente, digamos, sin tener derecho a tener relaciones sexuales y afectivas con mujeres, ¿no? Entonces es una subcultura que pues orbita mucho en torno al pesimismo, a la virginidad, digamos, pues tienen ahí una curiosa relación con la virginidad. Claro, a nosotros nos cuesta mucho entenderlo porque la virginidad masculina pues es todo un tema, ¿no? Pero bueno, es una subcultura que es la más controvertida y la más conocida porque es la más violenta también, ¿no? Es muy pesimista, muy nihilista, maneja muchos contenidos en torno al suicidio, la autolesión e incluso también muchas veces llegan a propuestas de violencia organizada, ¿no? Y de hecho son conocidos pues varios crímenes incel y de hecho en México pues como trascendió en septiembre de 2025 pues hubo un caso, ¿no? De un crimen incel en la UNAM, ¿no? En la Ciudad de México. Bueno, nos encontramos en Internet otras subculturas de la Elisa, manósfera. disculpa, no, yo no estoy enterada de ese asesinato, ¿nos lo cuentas? Sí, pues ese era un estudiante de la prepa, si no me equivoco, adolescente, ahora no recuerdo el nombre porque tiene un nombre bastante particular, pero que hizo bueno, un ataque en la UNAM, porque entiendo que también estudian, ¿no? Menores de edad que están en la preparatoria. Y luego él creo que tuvo un intento de suicidio. Sé que fue cubierto por los medios de comunicación. Y después, posteriormente, se supo que él estaba en comunidades incel y había estado, bueno, pues compartiendo contenidos incel, bueno, como manifiestos incel, ¿no? Sé que fue como a finales de septiembre en la Ciudad de México, ¿no? No recuerdo muchos más detalles, pero bueno, seguro que... Dime. Elisa, y otra pregunta, los inceles dicen que ellos no están teniendo sexo por culpa del feminismo, lo acabas de decir. ¿Qué concretamente les hace el feminismo que les impide tener una vida sexual? Bueno, ellos tienen, la verdad, que una mirada muy, o sea, una ideología muy sofisticada, pero ellos lo que consideran es lo que ellos llaman la jerarquía sociosexual, ¿no? Ellos dicen que antes pues había una mujer para un hombre, pues, cualquier hombre tenía a su esposa, pero que ahora funciona lo que se llama la ley del 80-20, ¿no? Que es que el 80% de las mujeres están interesadas en el 20% de los hombres, y son los hombres que están ubicados en lo alto de esa pirámide jerárquica, ¿no? Sociosexual, que son los hombres que tienen muy buen aspecto, que son altos, que ganan dinero, que son, pues eso, neurotípicos, que son de clase media alta. Entonces, dentro de su sistema mundo, pues también los hombres están jerarquizados en lo que se llama, pues ellos concretamente no hablan de machos alfa, pero para que entienda nuestra audiencia, pues está pues, como macho alfa, macho beta, esa distinción en la que hay pues, unos hombres que son superiores y un resto de hombres que nunca va a poder alcanzar el ideal masculino porque tiene ciertas características, porque es pobre, porque es feo, porque no pudo estudiar, porque es neurodivergente, ¿no? Entonces ellos tienen como pues todo un complejo
digamos, unas complejas creencias y que creen, pues eso, mucho resentimiento hacia las mujeres, que son interesadas, que siempre van a buscar a unos hombres concretos, que no valoran a los hombres, y ellos consideran que esto es pues una corrupción, digamos, de las relaciones de género que viene con la sociedad actual, ¿no? Entonces ellos no solamente odian a las mujeres, sino que también odian a esos hombres que de alguna manera encarnan ese ideal que ellos nunca van a alcanzar, ¿no? Cuéntanos de los criptobros. ¿Quiénes son? ¿Qué creen? ¿Qué se escriben entre ellos? Sí. Sí, quizá podemos hablar más tarde de los criptobros para hablaros de esta primera generación de subculturas y llegamos a los criptobros. Lo que iba a contaros es que hay algunas ideas que están en el mundo incel que son compartidas en general, ¿no? Entonces vamos a encontrar muchas ideas de estas subculturas de forma recurrente, o sea, la creencia de que las mujeres son interesadas, la creencia de que hay un mercado sexual, que cada persona tiene un valor y que hay mujeres de alto valor, hombres de alto valor, que cada persona tiene una nota en un ranking. Esas son creencias compartidas por todas las subculturas, ¿no? Luego, como decía, pues hay una otra subcultura que son los MGTOWs, que son Men Who Go Their Own Way, los hombres que siguen su propio camino, que ellos son parecidos a los incel, pero que se declaran más bien célibes voluntarios. O sea, ellos son hombres que tienen las mismas creencias que los incel, pero que ellos consideran que las mujeres son muy dañinas, son muy interesadas, hacen daño a los hombres y por eso deciden vivir su vida sin mujeres. Son Ujú, hombres que ujú. dicen que nunca van a casarse, que si tienen hijos van a ser papás solteros. O sea, lo mismo, ¿no? Comparten unas ideas muy misóginas, pero encarnan mucho más esa idea de el hombre solitario, ¿no? El hombre como el caballero, sí, como el llanero solitario, Batman, ¿no? Tienen ese tipo de referentes. Luego nos encontramos pues, otras subculturas, como por ejemplo los MRAs, que es como se llaman a los activistas de los derechos de los hombres, por las siglas en inglés, Men Rights Activists, que son hombres que pues, no son o sea, no es una misoginia tan rampante, y sencillamente son, bueno, pues hombres que se congregan, digamos, porque consideran que estamos en una sociedad en la que se defienden demasiado los derechos de las mujeres y que los derechos de los hombres están siendo, bueno, pues totalmente conculcados, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de esta subcultura encontramos los activistas de los derechos de los padres, ¿no? Que son esos papás que están enfadados pues porque les han retirado la custodia, o en el caso de España, por ejemplo, pues porque les han aplicado, o sea, no conozco, ¿no? El caso de México tan en detalle, pero es porque les aplican una ley de violencia de género que tiene unas medidas de alejamiento. Entonces, pues en términos generales, estos son hombres que son más adultos, pues encontramos ya pues, hombres divorciados que están por encima de los 40 años, que digamos que no son tan abiertamente misóginos, que su discurso está más armado, más argumentado, son hombres profesionales y que bueno, pues tienen unas creencias que nosotros consideramos que son peligrosas, como por ejemplo, pues que a lo mejor que la violencia no tiene género, sino que es la violencia, no se puede hablar, por ejemplo, de violencia de género, sino que hay que hablar de violencia intrafamiliar, o dicen ¿no? que la violencia nunca puede tener género, entonces niegan la especificidad de género de la violencia contra las mujeres y las niñas, o por ejemplo argumentan la idea de que hay muchas denuncias falsas, ¿no? Son los que más deslegitiman toda la lucha, la protección integral de las víctimas de violencia de género. Entonces es verdad que quizá no es tan llamativo el discurso, ¿no? de estos hombres, pero sin duda bueno, está mejor armado, ¿no? Y es más convincente para un ciudadano medio, ¿no? Y luego nos encontramos con un cuarto grupo que yo creo que en México sí que son muy conocidos, ha estado muy extendido y a día de hoy sigue, que son los gurús de la seducción, ¿no? Que son conocidos como los pick-up artists, que son pues hombres que se declaran coaches de la seducción, que enseñan a ligar, a tener éxito con las mujeres. Del mundo de la seducción han pasado a dar consejos sobre cómo vestir, cómo tener éxito en el mundo del trabajo, cómo ganar dinero, dónde invertir, y de hecho aquí conecta precisamente con el mundo criptobro, ¿no? Con el mundo de los Ajá. criptobros. Nosotras cuando empezábamos a investigar en 2021 en España estos gurús de la seducción, ya nos dábamos cuenta
de que estaban empezando a entrar mucho en el mundo de las finanzas, del emprendimiento, del éxito individual, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha emergido, digamos, en los últimos años una nueva subcultura que tiene pues mucho que ver con esos mundos masculinos de Internet, en donde se habla mucho del trading, ¿no? De la cultura de la criptomoneda, del trading, del emprendimiento, pero lo interesante de estas subculturas es que conecta con muchas de estas ideas de el hombre pues automejorado, el hombre proyecto, sé tu propio jefe, ¿no? Unas ideas que en la manosfera que nosotros empezábamos a estudiar no estaban tan presentes, pero que en el Internet de hoy en día, ¿no? Como digamos, por ejemplo, en TikTok, están mucho más presentes, ¿no? Mucho más, antes era más político, ¿no? Pues de acabar con el feminismo, de abolir las leyes, y ahora encontramos mucho más grandes negocios, gurús, que proponen, pues eso, que seas tu propio jefe, que trabajes menos horas, que te levantes temprano, que controles tu dieta, que hagas tu ejercicio, ¿no? De hecho, otra de las subculturas, y si quieres aquí lo dejamos para recoger otros temas, sería como la cultura de los gym bros, ¿no? Que son pues esos bros, esas hermandades que surgen en torno al mundo del gimnasio, el gimnasio como ese nuevo templo, ¿no? Donde se Ujú. encuentran, pero todos esos significantes en torno pues al bodybuilding, ¿no? Unos cuerpos concretos, unos ritmos de vida. Y también ahí aparecen, y por eso a nosotros nos interesa, pues unas nociones de masculinidad que de nuevo son pues masculinidades muy poco igualitarias, ¿no? Entonces por eso nosotras investigábamos estos entornos como una forma de retroceso, ¿no? De backlash hacia formas tradicionales, retrógradas, digamos, de masculinidad no igualitaria, ¿no? ¿Y qué une a estos grupos, si hay algo más que lo une aparte de la misoginia? ¿Y qué dicen de nuestro tiempo? Qué buena pregunta. Voy a quedarme con la segunda parte. A mí me dicen muchísimo sobre nuestro tiempo, ¿no? Yo siempre digo que la manosfera, a mí no me interesa la manosfera como fenómeno, sino que la manosfera lo que nos dice de nuestra sociedad, ¿no? Y a mí me habla, me interpela mucho porque me habla de la crisis de la masculinidad, ¿no? Me habla, en el fondo nosotras hemos intentado, hemos dicho que la manosfera propone diferentes maneras de restituir la masculinidad resquebrajada, ¿no? De reconfigurar esa masculinidad que está tan en crisis, ¿no? Entonces, cada uno, cada subcultura desde su lugar, pues en el fondo lo que intenta es decir, pues por ejemplo, si se ha roto el contrato sexual, los hombres de repente no tienen acceso a las mujeres, ¿no? A los cuerpos de las mujeres, pues la manosfera da unas respuestas, da un reordenamiento. Y si de repente, pues por ejemplo, hay muchísima crisis del empleo, ¿no? Hay muchísima precariedad, pues de repente llega el mundo del emprendimiento y los criptobros que te dan una respuesta. ¿No? Como no estructural a la crisis del empleo, y lo mismo con todos estos movimientos de los padres, que en el fondo responden a la crisis del paterfamilias, ¿no? O sea, que de repente hay este desplazamiento en el que los padres de familia proveedores no se sabe dónde están y hay un movimiento que responde, ¿no? Entonces yo creo que nos habla mucho de esa crisis múltiple, ¿no? De las masculinidades contemporáneas, y también nos habla mucho del Internet de hoy en día, ¿no? Que no es para nada el Internet, ¿no? Que vimos nacer en los años 90 con tanta esperanza, ¿no? Como un espacio de encuentro, de democracia. A mí me habla mucho pues del gran negocio que es Internet, de lo que llamamos el capitalismo de la plataforma, ¿no? Porque es verdad que nosotros antes veíamos la manosfera casi como un movimiento político-social, y hoy en día también sigue siendo un movimiento político-social que está organizado, y esto responde a la primera pregunta, organizado, entre comillas, para desmantelar el proyecto político del feminismo, pero por otro lado es un grandísimo negocio, ¿no? Nosotros hemos hablado abiertamente de la misoginia rentable, hemos hablado de la rentabilidad de la misoginia para los creadores de contenido, pero también para esas grandes plataformas que están sacando rédito de esta misoginia y esta violencia, ¿no? Claro, porque decías, se veían como movimientos políticos. Hoy sabemos que están sobre todo contenidos en el Internet.
O sea, no es que vayan a salir a la calle y vayan a hacer una manifestación o hacer un partido político o hacer unas iniciativas sociales, sino están contenidos. Pueda aventurar algo y nos vamos a un corte y luego me lo contesta. ¿Son hombres solos frente a sus computadoras, socializando a través de la pantalla? Vamos a una pausa y regresamos. Elisa, a final del siglo XX hubo un movimiento, reacción al feminismo, de volver a construir la masculinidad, y los hombres proponían irse a bosques y algunos se iban y tocaban los tambores y se iban a saunas hechos en el bosque y sudaban juntos y gritaban juntos. Regreso a la pregunta con la que cerré el bloque 1. Tenemos que imaginarnos estas tribus como hombres solos que se comunican con otros hombres a través de pantallas de computadora. A ver, yo creo que sí, puedo responder pensando, ¿no? Hay mucha soledad en esa búsqueda. O sea, cuando hablamos de hombres solos, en el sentido de que hay mucho anhelo y búsqueda de una comunidad que te responda, una comunidad que te dé respuestas en un mundo que es totalmente incomprensible, desde la perspectiva de, ¿no?, de lo que pasa con la igualdad, pero también a nivel político. Entonces, muchas veces son hombres solos que conectan con otros hombres solos. Entonces, diría que sí, pero creo que es importante superar la idea de que son hombres como en sus madrigueras, que son videojugadores raros. Creo que hay que desafiar esa idea de la manosfera. Más bien es un chaval, un chico, un chicote que está en el autobús y que está en su teléfono y que está camino a la escuela, al instituto, y está buscando información, por ejemplo, sobre cómo ligar con una chica, o le preocupa, por ejemplo, más bien sobre cómo perder su virginidad porque no tiene muy claro, ¿no? Y que en esa búsqueda de cómo ponerme más musculado o cómo ligar con una chica, encuentra siempre la manosfera, ¿no? O sea, que no es tanto esa cosa de ellos escondidos en su casa buscando unos contenidos misóginos, sino que más bien es personas buscando respuestas que acaban encontrando estos contenidos que nosotras llamamos manósfera, pero que son contenidos que circulan por Internet y que además circulan no de manera lineal, sino que especialmente mediados por toda digamos, el diseño algorítmico, los algoritmos de recomendación, de segmentación, de moderación de las plataformas, ¿no? O sea, que no es solamente alguien solo buscando, que sí que hay esa búsqueda, sino que también hay un sistema devolviendo, teniendo el interés de exponer a estos contenidos polarizantes y de extremismo misógino, ¿no? Hay los dos polos. Es necesario identificar como esa conexión entre las dos partes, ¿no? Elisa, aunque lo has mencionado en tus varias narraciones, te lo pregunto directamente. ¿Por qué es tan difícil para los hombres jóvenes de hoy hacerse de una identidad masculina pro mujer? ¿Por qué de pronto el odio a la mujer y la ausencia de la mujer es el pegamento de estas tribus? ¿Qué es tan difícil? Bueno, en el fondo nosotros lo que hemos dicho es que al final este odio, como tú bien lo dices, nosotros hemos usado la metáfora del pegamento. Las mujeres, y sobre todo las mujeres feministas y el feminismo, funciona como el chivo expiatorio de hoy en día, ¿no? Entonces se canalizan todas las frustraciones. Si tu frustración es con el trabajo, con la escuela, con tu aspecto físico, con las relaciones, que no tienes amigos, con tu familia, da igual, siempre la manosfera tiene la capacidad de transformar este odio en odio hacia las mujeres, ¿no? O sea, es por cómo es en este momento, ¿no? Y luego también hay una cuestión que tiene que ver con el sistema de género, ¿no? Y es que, primero, no hay tantos referentes de masculinidad igualitaria.
O Ujú. sea, estos son, digamos, tampoco podemos decir, ay, es que estos son chavales disidentes, ¿no? Sino que hay muchos ejemplos de masculinidades violentas, hay muy pocos Sí. ejemplos de masculinidades positivas. Y luego, por otro lado, una cosa que yo siempre digo, ¿no? Y hablo, cuando hablo con los compañeros que trabajan masculinidad igualitaria, es que es una pérdida enorme de privilegios, ¿no? Es ir contracorriente. O sea, yo no sé, un chico joven, ¿no? Tiene que ir contra toda la homosociabilidad masculina, tiene que luchar con toda esta policía de la masculinidad, ¿no? Que cada vez que se desvían un poquito, pues les sancionan para que retornen, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas capas para entender. Y por último, por supuesto, yo creo que hay ciertos partidos políticos, ciertos, bueno, pues lobbies, actores sociales, que también han cogido este discurso de base antigénero y lo han transformado en un discurso político en el contexto, ¿no? De esta política afectiva, política troll, y lo han convertido en un discurso político atractivo, ¿no? Entonces yo creo que hay como todos esos ejes que entran en contacto. Sí, las derechas están aprovechando la misoginia de los jóvenes. En México, por ejemplo, la derecha propone el regreso a antes de que existiera el feminismo, pero hay lugares todavía más extremos. Por ejemplo, los hombres jóvenes fueron y son actualmente la base dura de Donald Trump, ¿no? Y Donald Trump supo muy bien localizar ese 30% de los jóvenes hombres que no saben qué hacer con su identidad masculina. En el caso de los otros políticos norteamericanos, lo planteaban como tenemos que hacer algo para cambiar a estos muchachos. Donald Trump hizo lo contrario, fue y les habló y les dijo, ustedes tienen la razón. Todos sus prejuicios contra el feminismo son ciertos. Y nosotros vamos a regresar a América a ser como era hace 50 años antes del feminismo y vamos a quitar las ayudas sociales para el feminismo, ¿no? Para el aborto, para la salud reproductiva. Nosotros, me acuerdo de un discurso, no sé si te tocó verlo, de uno de los mayores acólitos de Trump, Tucker Carlson, que es uno de los personas de la prensa más importante de Estados Unidos, que antes de la votación, un día antes, dijo textualmente, Big Daddy, el gran papi, está de regreso, ¿no? Y dijo, Big Daddy pondrá orden en la casa y le dará de nalgadas a las niñas irrespetuosas. Dices, bueno, cuéntanos más de cómo las derechas están aprovechando a los jóvenes sin claridad en su identidad masculina. Mm, Bueno, yo creo que lo que se aprovecha es el malestar, ¿no? Porque se aprovecha la frustración, el malestar, la desorientación, ¿no? En sociología tenemos un concepto que es el concepto de la anomía, ¿no? Que es cuando no hay una ausencia de normas, unas normas que entran en contradicción con otra. Si te das cuenta, no solamente las mujeres y feministas, ¿no? Sino, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos también captó a todo lo que se llamaba la white trash, ¿no? Esa población blanca que es la La basura basura blanca, ¿no? blanca. Claro, que también es pues todo ese malestar en el que, en este caso, el chivo expiatorio es la población migrante, que es la que roba los trabajos, ¿no? Siempre hay unos derechos agraviados, ¿no? Siempre hay una nostalgia del pasado, una nostalgia patriarcal, que además era blanca, ¿no? En muchos de, ¿no? En este caso hay una serie de actores que ellos tienen identificados. En este caso, pues son las mujeres y feministas, también el colectivo LGTB y las personas migrantes, que son los enemigos a batir, ¿no? De hecho, pues nosotras en la Manosfera nos encontramos, pues claro, antes de que emergiera todo este reconocimiento de lo woke, etcétera, ¿no? Pero fíjate qué curioso, en España ahora, en la izquierda, en el ciclo electoral, están recuperando a varones que son políticos de izquierdas, pero que también representan la masculinidad tradicional, ¿no? Que son capaces, como decir las cosas a las claras, que son capaces de poner, pues, hacer una respuesta no teórica, sino muy directa, que están musculados, ¿no? O sea, que también
hay como un reconocimiento de que hay que hacer algo con esa vulnerabilidad de los hombres jóvenes, esa desorientación de los hombres jóvenes. Entonces, realmente la extrema derecha es la primera que captó ese malestar y que lo supo transformar en esperanza. Y si te das cuenta, yo te hablaba antes de la desaparición de los padres, ¿no? En esa nostalgia, por ejemplo, también hay una cosa de la necesidad de retornar a la familia heteronormativa cristiana con el papá, la mamá. Entonces se habla de que se está poniendo en peligro la familia tradicional, pero también en el fondo hay esa idea de que se está poniendo en peligro todo nuestro estilo de vida, ¿no? Y entonces no me sorprende que lo invoquen como el padre, ¿no? Porque es esa figura que Claro. está tan contestada desde los feminismos y que tiene tanto valor. Y luego un padre que no solamente, o sea, es un padre que es autoritario y además es violento, ¿no? Y de hecho, y para cerrar la respuesta, quería citar a una muy buena amiga mía, socióloga española, Carmen Ruiz Repullo, que ella siempre dice que ahora desde la manosfera se está intentando reordenar todo lo que los feminismos han desordenado, ¿no? Hay un intento de reordenamiento. Entonces, sin duda, esta imagen del padre que pone a cachetadas, ¿no? En su lugar a las personas que han desafiado el orden, pues tiene todo el sentido como imagen, ¿no? Tú conoces seguramente el trabajo de Rita Segato, ¿no? La antropóloga argentina. Rita estudió a cientos de violadores en una cárcel de Brasil y lo que descubrió es algo muy inquietante. Todos le contaron que a la hora de violar a una mujer pensaban en otros hombres. No pensaban sobre la mujer que estaban violando, sino pensaban en otros hombres. Los hombres de la pandilla, los hombres de la pandilla a los que ellos podrían ingresar luego de violar a la mujer. La humillación de la mujer como rito de paso a una identidad masculina misógina. Hay mucho de eso en esto, ¿no? Hay muchísimo de El esto. bonding, como dicen los antropólogos, el bonding de los hombres dado por la humillación a las mujeres. Sí, y yo siempre digo, ¿no? La gente dice, no, es que en la manosfera hablan de mujeres, hablan de relaciones de género, y yo les digo, no, no, en la manosfera casi no se habla de mujeres, se habla Mm, sobre todo de hombres. O sea, es una construcción de la masculinidad a través de los cuerpos de las mujeres, de su dominación, de su cosificación, de su apropiación, de su sexualización, pero lo que está en juego es la masculinidad construida de forma comunitaria, con la fratría, ¿no? Con esa hermandad. Claramente, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, unas cosas que estudiamos son grandes comunidades de Internet, que nosotros consideramos que son parte de la manosfera, pero no de la manosfera tradicional, que son grandes comunidades de usuarios que se dedican a apropiarse de fotografías de mujeres sin su consentimiento, fotografías íntimas, o incluso ahora, sobre todo, se dedican a fabricar con inteligencia artificial, pues desnudos sin consentimiento, ¿no? De esas mujeres, y lo que hay ahí en el fondo es una comunidad masculina que emerge en torno a la posesión del cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, lo que efectivamente está surgiendo ahí, tú hablabas del bonding, ¿no? De ese vínculo, o sea, lo que hay ahí ujú. es construcción de vínculos entre hombres en los cuales las mujeres, digamos, son como una pantalla o un tejido, ¿no? Pero realmente no se habla de hombres, o sea, no se habla de mujeres, se habla efectivamente de hombres, ¿no? Y ya solamente para acabar, en el caso de los incel, ellos incluso tienen muchísimo vocabulario para nombrar a las mujeres sin llamarlas mujeres. O sea, nunca se les llama mujeres. Se les llama, por ejemplo, Foid, que viene de female humanoid, ¿no? Como una humanoide femenina. Entonces las llaman Foid o Fimoid. De ellos nunca, claro, es que produce risa, pero fíjate, ellos tienen muchísimas maneras de decir una mujer sin nombrarla, ¿no? Porque fíjate que dejar de nombrar a alguien como Sí, humano o cómo nombrarle no. con esos términos animales, que ellos también utilizan muchos términos de, pues por ejemplo, que si es una ballena de tierra, una land whale o un montón de términos, es el primer paso para poder ejercer violencia, ¿no? Para poder Claro. justificar la violencia. Entonces, ¿qué más muestra que esta negación a considerarnos humanas, personas, a las mujeres, para luego todo ese entramado de legitimación de la violencia contra las mujeres y las niñas que viene después, ¿no?
Sí, me hace recordar de lo que estamos presenciando ahorita, la revelación de la mayor pandilla, la pandilla más poderosa que jamás hemos hablado, también vinculada por la misoginia, esta pandilla transnacional, no de jóvenes, sino de hombres maduros y muy poderosos, ¿no? El Club de Epstein, cuyo rito de unión era la humillación total de las mujeres muy jóvenes, más bien de las niñas. Cuando uno lee las cartas entre Epstein y gente como Chopra, ¿no? El gurú espiritual, sus cartas con banqueros, las mujeres siempre, las niñas están mencionadas sin ser nombradas, nunca son nombradas, tal como dijiste, por ejemplo, pizza se le llamaba a una niña de 6 años, ¿no? Hot dog a un niño, ice cream a niñas un poco mayores, se evitaba nombrarlas, pero es claramente la moneda de bonding, de unión entre la gente del club de Epstein, eran las niñas. Y era el pecado, como dice Rita Segato, la violación era el pecado original que te permitía entrar a la pandilla. Allí era la violación de niñas. Mm. ¿Te Sí, ha ella... sorprendido, Elisa? Después de tantos años de estudiar, No, ¿no te no. ha sorprendido? No, ¿No te ha no, es lo escandalizado? mismo. No, son los mismos mecanismos, ¿no? Rita Segato habla del mandato de la masculinidad, ¿no? Y en el fondo habla de cómo funcionan los mismos mecanismos, ¿no? Hablábamos de esta policía de la masculinidad, de estos ritos de iniciación. O sea, una de las cosas que yo siempre hablo es son espacios de muchísima deshumanización de las mujeres, deshumanización de la infancia y también deshumanización de ellos mismos. O sea, hay muchísima deshumanización porque es lo que se necesita para poder perpetrar esos crímenes, ¿no? O sea, los crímenes contra la infancia, que es algo que es tan, o sea, va contra todas las culturas, ¿no? O sea, lo más básico que es proteger las infancias. Claro, en el fondo también aquí hay un componente de que en esto Bauman habla de las vidas basura, ¿no? Ahí hay un mundo que jerarquiza las vidas, ¿no? Vosotros lo sabéis muy bien en el México, ¿no? De las personas que cruzan la frontera, que desaparecen. Hay vidas disponibles, ¿no? Lo que está en juego es pues eso, el poder poseer todo lo que se quiera. Y de esto claro, en el caso de Epstein es un poco pre-internet, pero es mucho de la cultura digital, ¿no? De hecho, cuando nosotros entramos en estos, por ejemplo, las páginas web de consumo de prostitución, en las que se hace como ranking de prostitutas, se recomienda a estas, ¿no? Una amiga mía siempre dice que a ella le recuerda es como el TripAdvisor de la prostitución, ¿no? En la que te ponen pues un ranking, un rating. Esto decía, a mí me habla no solo de la prostitución y de los clientes, sino me habla también de la cultura digital, ¿no? Cómo hemos aprendido a crear, pues eso, a jerarquizar las vidas, jerarquizar las personas y acostumbradas a consumir todo. Todo es consumible, ¿no? Todo es convertible en una experiencia de consumo que incluso puedo recomendar, comentar, compartir, almacenar, ¿no? Entonces, pues lamentablemente no me sorprende. Me escandaliza el tamaño, ¿no? El tamaño que tienen estos crímenes, ¿no? Contra la humanidad, no solamente en el caso de Epstein, sino también esta manosfera sostenida en otro club de megapoderosos que son los tecnopatriarcas, ¿no? Son estos nuevos oligarcas de Internet que también yo pienso que en algún futuro les llevarán a algún lugar por cometer crímenes contra la humanidad, porque estos son, bueno, pues delitos contra la salud pública, muchas de las cosas que se están haciendo, ¿no? Tanto que preguntarte, Elisa. Vamos a un corte y volvemos para que nos hables precisamente de lo que has enunciado. Volvemos. Elisa, hablabas de los tecnopatriarcas, de esos mil señores que están dominando y controlando las plataformas
donde supuestamente nos comunicamos libremente y dices, algún día serán llevados ante la justicia. Explícanos. Bueno, pues se están sosteniendo pues una industria llena de tecnologías que son violentas y se sabe que desde el diseño son violentas. Nosotros usamos el término de tóxico desde el diseño o violenta desde el diseño para denunciar que están buscando las maneras de eludir la responsabilidad que muchas veces tienen de múltiples formas de violencia. O sea, no hablo solamente de violencia contra las mujeres y la infancia, hablamos de tráfico de drogas, tráfico de personas, o sea, todo esto ocurre en espacios digitales, ¿no? Que muchas veces consiguen eludir la justicia, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, pues se persiguen delitos, pero no se pueden porque no hay jurisdicción, porque no hay acuerdos internacionales, ¿no? Porque se van moviendo los servidores a otros lugares, ¿no? Un servidor que está en Rusia o que está en un país del sudeste asiático, y es muy difícil, ¿no? Realmente las instituciones no tienen capacidad todavía de identificar esos flujos, esas tecnologías. Yo siempre digo que verdaderamente aquí es más tarea de los economistas digitales, ¿no? Que sean capaces de hacernos el dibujo de la geopolítica de estas violencias, ¿no? Igual que se ha trabajado mucho pues la geopolítica del narcotráfico, ¿no? O, por ejemplo, se ha trabajado el tráfico de personas, de órganos, pues cómo funciona este entramado tecnológico y económico de las violencias, ¿no? En el caso, bueno, hay de todo, hay múltiples páginas web de porno amateur, donde se sube pues, pornografía de violación, en la que aparecen menores de edad. Muchas veces no se tiene claro, por supuesto, no hay consentimiento, si las personas están privadas de libertad o no. O sea, hay muchísimos ejemplos de violencia muy, muy extrema en, en Internet ¿no? Que circula con total impunidad, ¿no? Entonces, bueno, lo veremos. De hecho, en Reino Unido, en Estados Unidos ya hay casos, ¿no? De causas en las que se está, por ejemplo, pues incluyendo a una. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un caso de un deepfake, ¿no? Que se ha incluido a una de las empresas que se dedica a ofrecer servicios para fabricar desnudos, ¿no? A cambio de dinero. O, por ejemplo, en el Reino Unido ya hay un caso de una sentencia firme que condena a plataformas pues, como TikTok, como Instagram, como cooperantes necesarias, digamos, como en el suicidio de un adolescente de 14 años, porque se demostró mediante una auditoría algorítmica que a esta menor de edad le habían estado, en lugar de devolverle información de prevención del suicidio, ¿no? Sacándole de ese pensamiento autolítico, pues le iban metiendo cada vez más en esa burbuja algorítmica que le llevaba a pensamientos suicidas, ¿no? Elisa, y ahorita el año pasado nos enteramos del caso de Giselle Pelicot, ¿no? En Francia, que el marido 10 años en Internet invitaba a desconocidos a su casa para violar a su esposa sedada. ¿Sabes qué me sorprendió mucho de este caso? Al leer los anuncios del esposo, es que no están velados, no hay un código secreto, es textualmente, retrásate una hora porque le acabo de aplicar la sedación y todavía no está dormida. En una hora llega. 10 años estuvo vendiendo, ni siquiera vendiendo, ofreciendo a su esposa. Incluso hay mensajes en donde él explica su perversión, ¿no? Dice, yo siento un gran placer de que violen a mi esposa por esto, porque mi perversión. 10 años estuvo cometiéndolo sin que hubiera una reacción de nadie para parar esto y sin que, por cierto, la esposa se enterara. En ese sentido, ¿qué opinas de esta primera medida del gobierno de España para regular el uso de las plataformas? Según entiendo, Pedro Sánchez, el presidente de España, dictaminó que solo después de los 16 años puedes usar las redes libremente. ¿Qué Mm. opinas de eso?
Sí, bueno, bueno, solo es importante recordar que Pedro Sánchez, el presidente de España, sigue a otros estados que lo han hecho antes. Australia lo hizo la primera, es pionera. También se ha planteado en Portugal y en Francia. A mí me preguntan mucho qué opino, ¿no? Como experta de esta cuestión del retraso. Y yo lo que siempre digo es que lo primero de todo es que un presidente de un gobierno o una presidenta del gobierno considere que esta cuestión es una cuestión de Estado, que tiene que haber una política pública para proteger a la infancia y a la adolescencia. Es importantísimo porque demuestra que es una cuestión fundamental de primer orden en su agenda política, ¿no? Y que demuestra esta preocupación de toda una generación, ¿no? Que estamos trabajando y que no sabemos cómo proteger a la infancia, ¿no? Independientemente de que esta medida sea viable o no viable, o adecuada o no adecuada, no deja de ser voluntad política. De hecho, la respuesta de Elon Musk ha sido salvaje, ¿no? Esta cosa de llamar tirano a cualquier gobernante que intenta regular, o sea, una industria que está poniendo en peligro a la infancia, ¿no? Y a la adolescencia. A mí ya, o sea, yo solamente ese insulto ya lo considero como unos galones, ¿no? Para este presidente. Y luego una de las cosas que se dice, que es importante, es que hay que lograr, hay que responsabilizar a las plataformas, ¿no? Esto es un punto Sí. fundamental. Se necesita que las plataformas diseñen, ¿no? Servicios que sean seguros, tecnologías que no sean violentas, y en ese camino están andando, ¿no? La Unión Europea, por ejemplo, está trabajando ya tiene la ley de servicios digitales, pero está caminando en una ley de justicia digital que por ley va a prohibir los diseños adictivos, ¿no? Que no puedas tú estar enganchado, ¿no? a una red social o en videojuego. Pero claro, hasta que sea efectiva, sea escrita, validada, ¿no? Implementada esta ley, hasta que las plataformas estén sujetas a una regulación, tarda mucho tiempo en llegar, se tarda mucho tiempo en lograr regular este mercado tan nuevo y que es tan fundamental, ¿no? en la geoestrategia. Entonces, lo único que le queda a los gobiernos es este tipo de medidas que muchas veces pues parece que es tapar el sol con un dedo, pero a mí me parece fundamental porque esto despierta el debate, o sea, se abre, que es lo que yo llevo años diciendo, ¿no? Yo llevo 7 años trabajando sobre estas cuestiones. Tiene que haber un debate público sobre el tipo de democracia digital que queremos y sobre el Internet que queremos dejar para estas y las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, ese debate público tiene que existir, como sea, ¿no? Pero se tiene que dar. En el caso de México, bueno, pues por ejemplo tenéis la ley Olimpia, ¿no? Que es una ley pionera que también pues, fue un Importantísima. claro, de debate público, que nosotros en España, por ejemplo, no hemos tenido hasta ahora, no hemos tenido ese ejercicio, ¿no? Entonces, yo lo veo, bueno, pues yo formo parte de ese conjunto de personas expertas que estamos en el debate, que estamos pensando, pero claro, hay que ir hacia el futuro, no podemos quedarnos congeladas porque vemos que esto es un mercado tan grande, es un negocio tan grande que siempre van a ir por delante quienes quieren sacar, bueno, pues rédito de este mercado, que no solamente es la violencia y el odio, sino que recordemos que lo que está en juego es la atención, lo que está en juego son los datos. O sea, que cuando nosotros siempre decimos, cuando hay un contenido violento, polarizante, captura a las personas en esa conversación por el interés, por el morbo, y eso genera tiempo de visionado, ingresos en publicidad, van dejando sus rastros de los datos, ¿no? Que es realmente de lo que vive la industria de las plataformas tecnológicas, ¿no? De los datos personales y de nuestra atención, ¿no? ¿Crees que el feminismo también se ha congelado en su diagnóstico de la masculinidad? O sea, que las feministas seguimos hablando de los hombres como los opresores, cuando los últimos 30 años ha habido un vuelco completo y estamos en otro tipo de sociedad. ¿Crees que al feminismo le conviene y le corresponde hablar sobre la nueva identidad masculina, incluso incluso más allá de hablar, crear o publicitar modelos deseables? Bueno, la primera pregunta, que me gusta muchísimo,
Creo que los feminismos sí que se quedaron muy congelados, muy atrapados en debates que eran importantes, pero que yo creo que no captaron tanto nuestra atención, pues debates como, por ejemplo, la lucha contra la violencia sexual, el Eh, consentimiento, ¿no? Alzar la voz, romper el silencio y la impunidad, este movimiento post-Me Too. Yo creo que nos quedamos tan congeladas que no prestamos atención ni a lo que estaba pasando con las masculinidades, como tú planteas, ni tampoco a lo que estaba pasando con la sociedad digital, ¿no? Para ser justas, sí que hay una parte de los feminismos que siempre han estado pendientes del Internet, y cómo se estaba volviendo en un espacio no apto para mujeres, que eran pues las ciberfeministas, las mujeres hacker, pero creo que han sido marginales, ¿no? O sea, no digamos, el feminismo mainstream más institucional, pues nos hemos quedado o se quedó más atrapado en otros debates. Y entonces, cuando hemos llegado a esos debates, hemos llegado muy tarde, ¿no? Cuando pues gran parte de esa generación de hombres de las no nuevos, jóvenes que habían crecido en entornos igualitarios, de alguna manera ya habían sido capturados en un contexto, en un momento de una sociedad de los afectos, ¿no? Una sociedad de la posverdad. Es que no podemos olvidar, ¿no? Que nosotras trabajamos siempre con teoría, con datos, con cifras, cuando lo que se está hablando, lo que se está dando es el relato, ¿no? La política del relato, de las emociones, del desprestigio del otro, ¿no? Entonces sí que creo que nosotras hemos llegado muy tarde y nuestros análisis muchas veces han sido, bueno, pues cortos de miras, podemos decir, ¿no? Creo que hemos sido un poquito autocomplacientes quizá en algún momento de celebrar nuestros sí. logros. Y Eh, reactivas, Elisa, también reactivas, diciendo, eso puede no ser, nos gusta, lo rechazamos. Bueno, ¿y sí, entonces qué proponemos? ¿No? La sí. masculinidad sí tuvo propuestas hacia las mujeres. Bueno, las mujeres nos hemos empoderado, tenemos ahora voz pública, tenemos relato internacionalmente consensado, además. Yo creo que el Mm. feminismo es el movimiento social más importante del siglo XX y apunta para seguirlo siendo en el siglo XXI. ¿Qué proponemos nosotros a los Mm. hombres en cuanto a relación de los géneros? O sea, yo creo que de las cosas más interesantes que se están dando es desde las masculinidades igualitarias. O sea, muchas veces son compañeros varones que están intentando hacer propuestas interesantes. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, que muchas veces hemos pensado o diseñado un feminismo en el que no había mucho espacio ni para los hombres ni para pensar sobre las masculinidades. Yo estoy en ese acuerdo, o sea, en ese sentido estoy de acuerdo contigo. Y también porque, claro, nosotras estamos centradas en imaginar una sociedad sin violencia. O sea, ese ha sido nuestro objetivo, una sociedad sin violencia para las mujeres y las niñas. Yo siempre he dicho que es que para nosotros es una cuestión de supervivencia. Cuando decíamos nos queremos Así es, vivas, vivas nos queremos, iba en serio. Lo que pasa es que así es. no estábamos, o sea, estábamos tan centradas en eso que no nos dimos cuenta de que hacía falta otros trabajos, quizá otras alianzas para que estas vidas sin violencia fueran factibles, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que estoy de acuerdo contigo y que muchas veces no nos parecía suficientemente buena ninguna propuesta, ¿no? Porque necesitas tanto, ¿no? Cuando tienes tanto empuje, necesitas que las respuestas sean tan buenas, que los socios sean tan impecables, que muchas veces en los estándares estaban muy altos, ¿no? Entonces, yo en este sentido me gusta mucho más, pues eso, esas alianzas quizá un poco más difíciles, esas conversaciones quizá más incómodas, que yo creo que tenemos que tener para poder buscar un proyecto más inclusivo, ¿no? Que quepan más voces. Elisa, muchas gracias por esta conversación y sigamos conversando. Venga. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero la próxima semana en otra conversación de largo aliento.